Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a este fragmento de estudio. Estamos estudiando los 31 reyes de Canaán, 31 reyes que gobiernan en nuestro corazón. Y el Josué celestial, Cristo Jesús, quiere derrocarlos, quiere derrotarlos y alejarlos de nuestro corazón. Josué 12 en el versículo 11 en la parte B y el versículo 12 nos hablan acerca de tres reyes que estudiaremos esta noche. El rey de Laquis, otro. El rey de Eglón, otro. El rey de Geser, otro. El rey de Laquis. Muy buenas noches, hermano Alfredo. Háblenos acerca de este rey. ¿Qué significa el rey de Laquis? Muy buenas noches, amados hermanos. Es de nuevo una bendición y un privilegio poder compartir con ustedes. Correspondiendo a la pregunta del hermano Pablo, el Laquis significa áspero. Alguien áspero. Fíjense que Pablo, recomendando a los maridos, les dice que no sean ásperos con sus esposas. O sea, quiere decir que Laquis es un poquito rudo, un poquito violento, pero también tiene que ver, hermanos, con la confianza en sí mismo. Tiene que ver con la fuerza humana, con la confianza en la carne. Hay una correlación entonces, hermano Alfredo. Una persona áspera es alguien que confía en sí mismo. Cuando tú tienes el ego muy grande, muy alto, pues no necesitas de los demás, según tú. Por lo tanto, te hace hacer a ti mismo una persona dura, una persona áspera que trata con cierta superioridad a él mismo, tiene ese concepto y trata a los demás con una severidad, con ¿no? Desdén a con veces. desdén, así es. O los mira por debajo de los ojos. Alguien que tiene confianza en sí mismo. Fíjese, hermano, que Filipenses en el capítulo 3, versículos 3, nos habla el apóstol Pablo de algo. Veamos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué interesante. Somos, o sea, hablando de la iglesia, Pablo dice que somos la circuncisión. La circuncisión habla de la espada de Dios que ha estado tratando con la carne, con aquel que confía en la carne, con aquel que hace juicios con respecto a sí mismo. Entonces, en este punto, lo que Pablo anhela decirnos o está diciéndonos es que nosotros, que tiene que haber una obra profunda en nuestros corazones. Dios tiene que circuncidar completamente para que nuestro servicio a Dios sea en espíritu y no en la carne. Este rey, hermano Pablo, está atrincherado, confía en su propia mente y en su propio juicio. Él es independiente. No necesita de nadie. No te necesito. Yo puedo hacer las cosas solo, ¿no? Sabe lo que está haciendo, ¿no? En su propio parecer. Una persona con confianza en sí mismo. Fíjese, hermano, que pensando un poquito en esto, recuerdo la vida de Moisés. Moisés, siendo un joven en Egipto, tal vez tenía ya el llamado del Señor para ser el libertador del pueblo de Dios. Sin embargo, él toma confianza de sí mismo cuando mata al egipcio y cuando estaba golpeando a sus consiervos, lo mata, y entonces tal vez él pensó: yo voy a dar libertad por mi propia mano. No es así. Él se va, sale de ahí, se va al desierto y es tratado su corazón, es tratado y reducido a nada, tanto que vemos a un príncipe de Egipto siendo un tartamudo cuando Dios lo vuelve a hablar, y es ahí cuando él dice: yo no puedo, yo no sirvo. Entonces, hermano Alfredo, la confianza en sí mismo se va a romper con la circuncisión, que es un corte del corazón, de lo que sabemos, pero a través de los tratos de Dios en el desierto. Sí, y es muy importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de esa debilidad en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces
no creemos, o mejor dicho, no nos damos cuenta que la confianza en sí mismo lo poseemos. No nos damos cuenta que es un rey, es un principado, es una autoridad que está ahí. Al principio, como acabas de decir, Moisés era joven, todavía faltaban los tratos de Dios en su vida, todavía faltaba que Dios hiciera algo profundo, como que dice fuera Pablo, circuncidado. si fuera completamente circuncidado. Entonces, por eso es que aún no estaba listo. Por eso es que pensó en sí mismo, se confió. confió. Él dijo, yo voy a poder, pero todavía no era el tiempo. ¿Sí? Dios tenía que tratar con su confianza en sí mismo. ¿Sí? Es como alguien que tiene todo bajo control y piensa que puede solucionar sus problemas solo. Y qué triste. Como hay hermanos, y me imagino que usted como pastor se encuentra con gente que está en problemas y no recurre al consejo pastoral, y no es hasta que la cosa ya explotó cuando, oiga pastor, yo le quería decir, yo le quería contar, pero ya no es a tiempo, ya hay un problemón, cuando pudo recurrir al consejo pastoral, al consejo de Dios, pero la confianza en sí mismo le dice, no, yo tengo todo bajo control. Sí, yo pienso que sí, pienso que se tarda mucho en buscar ayuda. Piensa que ha llegado a donde está por su propio esfuerzo, piensa que él tiene las soluciones, pero no es así. Y creo que en la vida de Jesucristo podemos ver ese ejemplo maravilloso. Jesús no fue alguien independiente, ni alguien que confiaba en sí mismo, ni alguien que juzgaba con su propio juicio. Él buscaba la presencia de Dios y la dirección de Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber que ya no tenemos esa confianza en nosotros mismos? Jesús dice que pasaba tiempo orando y buscando la dirección de Dios. Fíjese lo que dice la escritura en Juan capítulo 15 en el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, hermano, qué precioso mensaje del Señor. Muchos pensamos que podemos dar fruto, pero si no estamos conectados a la vid, no podemos dar fruto. Una persona que confía en sí mismo piensa que puede hacer todo, pero no. Tenemos que estar conectados con el Señor, porque es Él en nosotros el que hace la obra. Naturalmente casi todos tenemos la confianza en sí mismo. Es parte de nuestra naturaleza hacer eso. Pero yo creo que aquellos que por la misericordia de Dios hemos conocido el camino de Dios, tenemos que tomar en serio nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Cada día tenemos que tomar decisiones, cada día tenemos que hacer ciertos juicios, pero es importante que, como dice ahí, permanezcamos con el Señor. Así es. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor para no abundar en la confianza en sí mismo? A través de la oración, buscando las respuestas en la palabra de Dios. Y era lo que Laquis, como un hombre áspero, no humilde, ¿sí? No se sometió para que Dios lo librara de la confianza de sí mismo. Fíjese lo que dice también Juan en el capítulo 5, en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow, aquí vemos, hermano, la vida de Cristo manifestada completamente, o sea, es Cristo hablando. Yo no busco mi propia voluntad, yo no confío en mí mismo siendo Jesús. Él tenía que
tener un contacto con el Padre, y a través de ese contacto, a través de esa dirección, él se movía y hacía, y él juzgaba de acuerdo a lo que el Padre tenía. Una persona que confía en sí mismo es una persona independiente. Pienso yo, Pablo, qué hermoso fue para los discípulos, aquellos que estuvieron cerca de Jesús. Ellos pudieron ver a Jesús como un ejemplo de alguien que no tuvo confianza en sí mismo y tampoco juzgó con su propio juicio. La vida de Jesús diaria fue una vida en donde los discípulos podían ver que él iba a orar solo para buscar la dirección de Dios. Él permanecía en Dios. Él no hacía su propia voluntad. Y qué ejemplo más maravilloso de quienes estuvieron alrededor de él. Yo espero que Dios haga esa obra en nuestras vidas, y aquellos que nos rodean puedan ver que no somos personas independientes, que puedan ver en nosotros a ese Jesús que fue un ejemplo para los que nuestra confianza no está en nosotros, sino en Dios. Que el Señor nos ayude, hermano Alfredo, con este Rey que en muchos de nosotros gobierna y tiene un lugar. Amén. Muy bien, hermano Alfredo. Ahora nos toca hablar acerca de Eglón. ¿Qué representa el rey de Eglón en la Escritura? Eglón tiene que ver con novillo, con un toro joven o con un becerro joven. Proverbios 20:29 nos habla un poquito de eso. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Claramente en ese pasaje dice que la gloria, o sea, lo que sobresale de los jóvenes, es su fuerza, es su corpulencia. Nosotros vivimos en un pueblito llamado Álvaro Obregón, y con mucha frecuencia nosotros vemos a los becerritos brincar, mostrar sus habilidades, sus capacidades. Empiezan a caminar de una manera. Empiezan a caminar y a levantar sus patas y a tornearse de una manera. A llamar la atención. A llamar la atención. Sobre sí mismo. Así es. Entonces, Eglón tiene que ver con un novillo. Tiene que ver, hermano Pablo, con la conciencia de sí mismo. La conciencia de sí mismo. Como cuando los jóvenes empiezan a jugar y empiezan a levantar la mano y a ver sus conejos, empiezan a levantar sus pechos y o sea, que ellos quieren llamar la atención hacia su cuerpo físico, hacia su llamar la atención, una apariencia. ¿Sí? Entonces es una conciencia de sí mismo. Podemos decir, la espantosa esclavitud de la preocupación. ¿Preocupación de qué? Preocupación de ¿y qué me están viendo a mí? ¿Cómo vengo vestido? ¡Ay, qué gordo estoy! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay, mi pelo! Y está uno a veces en la iglesia pensando, ¡ay, qué me estarán pensando los hermanos que cómo vengo! ¡Ay, es que y si no les gusto! Y porque fíjese, hermano, ahorita recordando, hay ejemplos en las iglesias que a veces las personas dejan de ir a la iglesia porque ¡ay, es que yo vengo con una ropita y todos los hermanos bien pañaditos y con corbata y yo me siento menos! Porque también la conciencia de sí mismo no solamente habla acerca de la corpulencia y de estar físicamente atractivo, sino también habla acerca de estar cuando yo también soy menos, yo también me considero menos. O sea que relaciona todo lo que los demás dicen y hacen con su propia persona. Así es. A veces las muchachas se entretienen horas en el espejo mirándose que cada cabellito quede en su lugar, o que viéndose que ellas se crean la más
bonitas televisadas para que porque ellas creen que llegando a la iglesia, a cierto lugar, van a ser examinadas de pies a cabeza. Es decir, la conciencia de sí mismo es la exageración de estar concentrados en uno mismo. Fíjese, hermano Alfredo, que hay un pequeño comentario de un pastor que nos decía en el internado, que era que uno de los argentinos, usted conoce a los argentinos con el show, yo hablo mucho y aquello, y comenta que en una ocasión un argentino tomó un taxi y lo llevó a que estuviera a la cúspide de la ciudad, a lo más alejado, a un mirador, y entonces ahí se pasó horas y horas hasta que el taxista le dijo, señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón? Y el argentino contesta, pues en su tono, ¿verdad? Yo aquí mirando cómo está la gente sin mí, sin mi presencia, ¿no? Es decir, esa es la conciencia de sí mismo, el decir, ¿cómo estarán todos si yo no estoy ahí, ¿no? ¿Cómo va a ser la vida de todos sin mí? Qué rey. Este sí es un rey quien vale la pena observar, hermano Pablo, y también ver, porque no solo es pensar que está en ti, está en Javes o en alguien más, probablemente está en mí, está en cada uno de nosotros, ¿sí? Este rey de la conciencia de sí mismo es como alguien que dice, esto funcionó porque yo estaba ahí al frente. Sin mí, esto va a ir a la quiebra, ¿sí? Esa es la persona que llama la atención hacia sí mismo o piensa que es tan importante, tan indispensable, ¿no? Sí, él estudia detenidamente cada palabra que uno dice. Lo está diciendo porque es para mí. El pastor está predicando eso porque es para mí. La mirada que me hizo la pastora, no, yo sé que ella me quería decir algo. El gesto del hermano fulanito, ya sé por qué lo dijo. Es decir, piensa que el mundo gira alrededor de él. Él asume que todos piensan en él y hablan de él. Qué tremendo, ¿no? Es como estar prisionero de nuestras propias imaginaciones. Así es. Y eso es un gran problema, porque gente deja de ir a la iglesia por eso. Así es. Gente deja de relacionarse con otros debido a este asunto. Sí, como decía la hermana Miriam hace un momento, ¿no? Que aún las muchachas se entretienen horas ante el espejo poniendo cada cabellito en su lugar. ¿Por qué, Pablo? Porque a veces tal vez piensan que todas las demás las están juzgando, las están analizando, como bien decía la hermana Miriam. Pero, hermano Alfredo, es un enorme alivio. Y hermanos, escuchemos y que todos estemos conscientes de esto. Es un enorme alivio darnos cuenta de que los demás muy raras veces piensan siquiera en nosotros. Hermano Alfredo, usted ni yo, ni nadie es tan importante para que lo estemos recordando cada rato. Sí, la verdad es que nos igualan, ¿verdad? Todas las demás están pensando en sí mismos. mismos. Es decir, que yo estoy pensando en mí y usted está pensando en usted, pero yo pienso que usted está pensando en mí. O piensas que lo que yo estoy hablando lo digo por ti. Y es una situación, ¿verdad? Es un gigante, pero que Dios nos ayude a ser librados. Así es, de este rey. Para ir terminando, hermanos, con este rey de la conciencia de nosotros mismos, es importante decir, es un balance. Es importante pensar en nosotros en el sentido de estar físicamente bien, ir arreglados a la iglesia y todo. Pero, ¿qué sucede cuando este rey gobierna? Entonces, todo el tiempo pensamos que todos los demás están pensando únicamente en nosotros y hacen cualquier asunto por nosotros, para nosotros o en contra de nosotros. ¿Cómo vencer esto? Dándonos cuenta, hermano Alfredo, que el Señor Jesús murió por todos nosotros y cada uno de nosotros somos importantes para el Señor. Amén. Amén. El siguiente rey, hermano Alfredo, que vamos a ver, y es el último de esta noche, es el rey de Geser. Fíjese que el rey de Geser
tiene mucho que ver con el rey anterior, con el rey de Eglón. ¿Qué significa el rey Geser, hermano Alfredo? Significa división o el que divide, y también precipicio. Wow, este rey, si lo dejamos, nos va a llevar al precipicio y nos va a terminar dividiendo. ¿De qué nos habla este rey, hermano? El engreimiento, sentido de la propia importancia o grandeza. Este rey no tiene nada de Jesús. Para empezar, nuestro Salvador era alguien muy humilde y muy manso. Amén, así es. Él nunca demostró un sentido de su propia importancia o grandeza. Y una de las muestras que tenemos fue cuando llegaron a cierto hogar y no estaba el siervo que Amén, recibía a las visitas para lavar sus pies, porque esa era la costumbre en los tiempos bíblicos. No estaba el siervo y Jesús él tomó su lugar. ¿Ya? Ninguno de los demás discípulos, pienso yo que en ellos estaba este rey, porque ellos vieron el lugar vacío, pero ninguno de ellos tomó el lugar. Y aquí Jesús muestra lo humilde y lo siervo que él era. Sentido de la propia importancia o grandeza. Por eso le decía yo que tiene mucho que ver con el rey anterior. Pero este rey está entronizado dentro de nosotros. Se cree mucho más importante de lo que es y fácilmente sucumbe a la ira o a la depresión cuando no recibe un trato majestuoso. Es decir, este rey puede fácilmente engreírse en el sentido de está enojado y cómo se atreven a hacerme esto, yo puedo más que todos, ¿por qué me hicieron esto? Pero a la misma vez el engreimiento nos lleva a deprimirnos. Ya no voy a la iglesia, porque ¿cómo es posible? ¿Qué se creen? El mismo es un jugar de emociones, o voy a la grandeza de la colina o voy hasta el precipicio. Sí, y podemos leer algo en Jeremías 48:29, por favor. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Wow, alguien orgulloso, altivo, altanero, tiene que ver con este engreimiento. Hermano Alfredo, ¿cuántos creyentes han sido instruidos y adiestrados por unos pocos años y ya creen saber todo? Ya creen saber que lo saben todo. Creen haber aventajado a sus maestros y a su pastor. Pablo, qué hermoso es tener pastores. Amén. Yo recuerdo que he caminado en mi vida cristiana con varios pastores y incluso ustedes saben que caminamos muchos años con el pastor Alberto. Así es. Un hombre de Dios, un hombre que ama al Señor y el hecho de haber caminado bajo él por mucho tiempo, ustedes son testigos de que nunca nosotros pensamos de una manera engreída o de una manera altanera, sino siempre nos mantuvimos abajo. Y qué hermoso también ver este cuadro, ¿verdad? Con los discípulos del Señor. Él era el maestro. Él les instruyó a ellos, Él les enseñó el reino, el camino de Dios, y que Él fuera un ejemplo para ellos de que Él no se daba el aire de ser algo más. En Hechos se habla de Simón el mago, ¿verdad? Que dice que enseñaba a las personas, pero a la vez lo que hacía era mostrar como que era un grande, ¿sí? O sea, tenía cierto sentido de la importancia en su vida. De grandeza. ¿Sí? Fíjese, hermano Alfredo, que el engreimiento nos lleva a pensar que somos muy importantes a tal punto que somos hasta mensajeros especiales. Conocemos de algunos hermanos que han llegado a las iglesias, han estado bajo los pastores, pero al parecer el engreimiento los hace creer que tienen un llamamiento especial o una visión especial y salen de la iglesia y dicen: yo no me congrego, yo no voy a ninguna iglesia, yo soy directamente con el Señor.
yo no recibo ni un mensaje de otro hombre, sino de Jesús mismo que me viene a visitar. ¿Qué engreimiento es eso? Es cierto, fíjese que vuelvo al ejemplo de Jesús. Algo que me impacta a mí es en el periodo de la juventud de Jesús. Lucas dice que él era alguien que con mucha frecuencia asistía a las congregaciones, a las sinagogas. Y en su juventud, él era tan humilde que se sentaba a oír a los maestros de su época. O sea, él en su juventud ya sabía muchísimas cosas, porque desde niño él había sido instruido en las escrituras. Tan es así que a los 12 años, cuando María y José lo perdieron, cuando empezaron a buscarlo, finalmente él estaba entre los maestros y enseñando, leyendo la Biblia. O sea que desde a temprana edad Jesús pudo haber mostrado engreimiento, un sentido de su propia importancia, porque tenía mucho que dar. 30 años estuvo callado en una sinagoga, escuchando, sepa qué de los aquellos que tenían la palabra en ese momento, pero él se mantuvo callado, esperando su tiempo. Y no solamente en esa área. Yo creo que para ir terminando este último rey esta noche, hermano Pablo, algo que a mí me sorprende es los tratos que la gente manifestó con Jesús. Muchas veces nosotros, cuando alguien nos hace algo, debido a que no tenemos una actitud de siervo, sino una actitud de engreimiento, porque pensamos que merecemos un mejor trato. Yo creo que aquel que se cree algo se ofende con mucha facilidad, pero aquel que no piensa que es algo, que está en el suelo, entonces aunque alguien trate de ofenderlo, no se va a ofender. Y esto era algo que yo he podido ver en Jesús al leer los 4 evangelios, como incluso en la cruz podían decir tantas cosas de Jesús, y él nunca dijo: yo no merezco que me traten de esta manera. Wow, es cierto. Yo no merezco que me injurien de esta manera, o que me golpeen de esta manera, o que me desprecien de esta manera. Yo merezco un mejor trato. ¿Cómo es posible que muchos de nosotros hoy, tan engreídos en esta área, como el rey que estamos viendo, que es el rey Geser, ¿verdad? Que habla de una colina, o de un precipicio. Y muchas veces, al ofendernos, nos vamos a ese precipicio. Fíjese, hermano, retomando lo que usted decía de Jesús, que él, estando en la cruz, sufriendo, nunca salió de sus labios: ¿por qué a mí? Como usted decía, yo no merezco este trato. Sin embargo, nosotros, a cualquier prueba o a cualquier situación con un hermano, con un desdén de un hermano, en la iglesia nos ofendemos y decimos: ¿cómo es posible que a mí no se me trate de otra manera? O ¿por qué no se me trata como yo merezco? Ser tratado. Porque pensamos que merecemos un mejor trato. A veces, hermano, hay problemas en las iglesias, y usted no me dejará mentir, que es por un lugar en las bancas, en las sillas, es que yo me quiero sentar ahí. ¿Cómo es posible que a mí me toque tal? O viene un evento y usted, hermano, le va a tocar barrer. ¿Cómo me va a tocar a mí barrer? Yo quiero dirigir, yo quiero estar al frente, yo merezco este lugar. Incluso se ha dicho, Pablo, no sé si te acuerdes, que jóvenes que han ido al instituto bíblico para ser preparados para servir al Señor, cuando ellos llegan al instituto, se les reparte las tareas, y a algunos de ellos les toca recoger
las minas. Las minas. Para los que no sepan, las minas en Hebrón hay unos perros que son soltados en la noche y ellos hacen sus necesidades. Y hay hermanitos que les corresponde en la mañana muy temprano levantarlas. Pero muchos dicen que es un trabajo muy denigrante. O incluso lavar los baños. Así es, fíjese, Pastor Alfredo, que yo como fui interno y estudié ahí, se cuenta mucho de una persona, de una hermana, que le tocó lavar los baños, pero ella se indignó porque ella decía, yo no vine a este lugar a lavar baños, yo vine a buscar a Dios, yo vine a aprender de la Biblia. Se indignó, ella era engreída, ella decía, yo merezco otro trato. Pero en el instituto, hermano Alfredo, nos enseñan a aprender, a obedecer, a someternos a los tratos de Dios y lavar baños, recoger minas, recoger cualquier cosa. Usted está sirviendo al Señor. Ser un siervo, así como Cristo Jesús fue un siervo. Y esa es nuestro llamado y la meta de nuestra Para vida terminar, cristiana. hermano Alfredo, rápidamente, ¿cómo podemos vencer a este rey? Varios de estos reyes fueron destruidos principalmente por Josué y por la espada de Dios. La palabra de Dios. Josué es una figura del Señor Jesucristo y la espada es una figura de la palabra de Dios. Tenemos que caminar de la mano con el Señor, tenemos que acercarnos y tener mucha comunión con Cristo Jesús y tener un amor por la palabra de Dios, y esto conquista a estos reyes de Canaán. Amén. Así es, hermano Alfredo. Que el Señor los bendiga. Gracias a todos por estar esta noche. Les pedimos, hermanos, que sigan orando, que sigan buscando al Señor en estos tiempos, y que nuestra esperanza es que el Señor les haya hablado en estos tiempos. Nos vemos en otro fragmento de estudio y que el Señor los bendiga. Amén.